gente, ¿qué tal? Vale, pues en este vídeo vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablaros de cómo poder saltar la campaña. Es una mecánica que en Diablo es también algo que nos tiene acostumbrado Blizzard. Cuando te haces la campaña la primera vez con el personaje, a partir de ahí los siguientes personajes no necesitan hacer la campaña, puedes directamente empezar en el endgame, lo cual la verdad es que a veces resulta muy útil para probar diferentes personajes. Poe no tiene nada parecido a esto, como mucho tener un poco de currency para poder ir más tranquilo, con mejor equipo y que tu personaje se sienta pues que lo hace todo más rápido y puede llegar antes al endgame, pero tienes que hacer la campaña sí o sí. Y hay algo parecido en Last Epoch. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de un poco del crafteo por encima para aquellos que no hayan visto todavía nada del juego o que quieran conocer un poco más del juego porque estéis pensando en quizás comprároslo y jugar a la vez que Poe 2 o en vez de Poe 2. Y vamos a hablar muy por encima también de las mecánicas, ¿no? Cómo entender las mecánicas de los personajes, o sea, de las habilidades para sacar el máximo partido a tu personaje. Así que nada, sin nada más, espero que os guste el vídeo, vamos a ello. Vale, vamos a ir con la primera de las cosas que vamos a tratar en el vídeo, con el crafteo de ítems, ¿vale? En el mapa tenéis como un yunque, que es la forja, está en todos los pueblos, y os tendríais que venir a la forja, y en la forja se pueden hacer muchas cosas. Eh, Cualquier ítem que pongáis, si tenéis runas de destrucción, vais a romperlo y os dará una cantidad aleatoria y también elegirá de forma aleatoria de qué líneas os da el fragmento. Esos fragmentos son importantes porque luego a la hora de craftear los vamos a necesitar para forjar esas líneas en el ítem que te interese forjar, ¿vale? Por un lado está la runa de destrucción y por otro lado está la runa de extracción. A medida que avancéis, sobre todo en el endgame, que vais a conseguir muchos ítems y muchas runas cuando estéis repitiendo monolito, que son los mapas de las Epoch, vais a conseguir muchas runas. Y una cosa que a mí me pasó y es que tenía el filtro, cuando llegué al endgame, tenía el filtro de botín muy restringido y casi no loteaba nada. Entonces a veces me faltaban algunos fragmentos de algunas líneas concretas y he puesto menos restrictivo el filtro para lotear más objetos. Es verdad que pierdes algo más de tiempo, pero haces un pool más grande de runas para poder craftear mejor y también consigues runas de estas que son todas muy importantes, ¿no? Eh, vale, esta de aquí, en vez de utilizar la de destrucción, utilizamos la de extracción. Y con la de extracción, mientras tengas potencial de forja, en este ítem no podremos hacer mucho porque solo hay 2 puntos de potencial de forja, se va a quitar de forma aleatoria una línea, pero podrás seguir dándole para mientras tengas potencial de forja, seguir quitando líneas hasta poder dejar el objeto blanco y haber quitado fragmentos de todas las líneas. A diferencia del otro que es de forma aleatoria, tanto la cantidad como la línea que escoge, ¿no? ¿Veis? Aquí ahora he quitado la de aquí, que me ha dado 3 fragmentos y ya no tengo más potencial de forja. Si tuviera más potencial de forja, este no tiene, este tiene 0, este tiene 17. Aquí le podremos poner la de extracción, quitar a fijo, quita uno, quitar a fijo, quita otro, quitar a fijo y los quita todo, ¿vale? Y el objeto se queda blanco. De esa manera utilizamos la runa de extracción para sacar más fragmentos. Esto es interesante sobre todo cuando lo tenéis objetos que tengan líneas que os interesen para vuestra build, ¿no? De todas maneras, que tenga potencial de forja 0, podréis aún así utilizar la runa de destrucción y de forma aleatoria os darán pues fragmentos de lo que quiera darte él, ¿no? ¿Vale? Eso es, por una parte, a la hora de recolectar los fragmentos. Por eso es importante no solo lotear los fragmentos, sino ítems sueltos para ir rompiendo e ir acumulando muchos fragmentos. Aunque en el endgame iréis, cuando estéis haciendo muchos mapas, iréis consiguiendo un montón de fragmentos. Por otra parte, a la hora de craftear, este tiene 23 de potencial de forja. Veis que este ítem, por ejemplo, imaginaos, son ítems sueltos de haber estado matando bichos y haber acumulado para hacer el vídeo. No son ítems que he buscado ni mucho menos. Pero imaginaros que estas líneas son interesantes para vosotros. Pues este de tier 1 de probabilidad de quemar al impactar, si quisierais subirlo, podría ser cualquier otra cosa. Aquí elegiríamos siempre el glifo de esperanza,
para tener la probabilidad de que no utilice potencial de forja. Mejoraríamos, ha utilizado, veis que pone de 1 a 12, ha utilizado menos de 12, ahora ha utilizado 5 y ya no me permite subir más porque necesitaría el nivel 22 de personaje para hacer la siguiente forja, ¿vale? Eso impide que el ítem se quedase en un nivel por encima del que tiene tu personaje y por lo tanto un ítem que pudieses estar usando, al reforjarlo ya no lo podrías usar. Esto lo evita el hecho de que te ponga aquí un requisito y que no te deje seguir subiendo. En este que está blanco, esto pasa igual con los otros, ¿no? Imaginaros que esto fueran cosas que os interesan, pues podríais subir a intentar llegar a tier 3 con todo ahora, porque es lo máximo que me permite, como habéis visto, y con suerte no utilizáis todo el potencial de forja y podríais aquí, en la parte de sufijos, como veis cada ítem puede llevar 2 prefijos y 2 sufijos, pues en la parte de sufijos aquí te pone la línea que ya está, que podríamos mejorar, en este caso no, por lo que hemos visto el requisito, y todas estas líneas de aquí las podríamos poner porque si aparecen aquí significa, 1, que tienes los ítems necesarios para poder hacer la forja, y 2, que el ítem puede acepta que le pongas esa línea. A veces hay línea que directamente no la puedes poner en un ítem concreto, por lo tanto no aparecerá aquí. O directamente no tienes los ítems necesarios, por lo tanto tampoco aparecerá. En caso de que sepáis qué es lo que queréis poner, lo podríais poner aquí en el buscador, y en caso de tener los ítems, pues lo podríais poner. Pero imaginaros que quiero poner, voy a ver algo que tenga muchas runas, mira por aquí, vida al acabar con un enemigo. Pues simplemente lo seleccionaríamos, igual utilizamos el glifo de esperanza para poder tener la probabilidad de que no me utilice potencial de forja. Sí que ha utilizado, no ha utilizado y me ha salido un crítico. Aquí, como me han quedado 4 puntos, puedo intentar llegar al tier 3. Me he quedado sin potencial de forja, he subido tier 2. Así podéis intentar buscar líneas que os interesen. Otro punto importante, imaginad que queréis quitar una línea. Para quitar una línea tendríamos que venir aquí, glifo del caos. Es una putada porque al utilizar el glifo del caos evidentemente no vas a tener la opción de no usar potencial de forja. Utilizaríamos el glifo del caos y lo que va a hacer es, de los sufijos que pueden intercambiarse por este sufijo de aquí que no queremos, imaginaos que no lo queremos, y aleatoriamente te lo va a dar, ¿no? De 1 a 12 de potencial de forja, lo peor que podría pasar sería que no nos diera una línea que nos interesara y que además nos cobrara 12 de potencial de forja. Nos ha dado probabilidad de aplicar reducción de armadura al impactar. Imaginaos que es lo que queríamos. Estoy haciéndolo todo para hacer prueba. Ahora ya no me permite hacer el cambio porque el requisito es de nivel 25. Vamos a hacerlo con este, por ejemplo. 26 y tier 1. Sube a tel 2 y me ha utilizado solo un potencial de forja. Ahora tendríamos que volver a darle daño. Cada vez que le das con un caos, tienes que volver a seleccionarlo porque como cambia, ya no está seleccionado el ítem que tú tenías previamente. Por lo tanto, haces el cambio, tienes que volver a seleccionar. Mejorar y tirar, me ha utilizado 3. Daño por rayo. En la build que estoy jugando no me vendría mal. Y ahora, como el requisito es nivel 30, pues ya no me permite hacerlo. Esto te da mucho juego a la hora de... Esto está a años luz del crafteo actual de PoE 2. Incluso, a pesar de que el crafteo de PoE 1 no está mal comparado con el de PoE 2, pero incluso me gusta más que el crafteo de PoE 1, ¿no? La verdad es que el crafteo de Last Epoch me gusta mucho. Creo que es un punto muy a favor del juego porque te da la posibilidad de jugar con el personaje y prácticamente no necesitar ni entrar a intercambiar objetos ni pensar en un posible mercado, ¿no? De hecho, yo estoy utilizando de las facciones la facción de jugar solo del Círculo de la Fortuna, que también mola porque cuando utilizas un personaje secundario, si ya tienes un personaje muy subido, al entrar en el primer pueblo, al hablar con la chica de la facción, con el personaje de la facción, ya tienes el mismo rango que tenías con tu main. Eso pasa también con la tejedora. Con la otra facción de final de juego,
No sé si es que no la he subido todavía con el main o directamente es que tienes que subirla con cada personaje. Pero esta de aquí es muy interesante porque hay muchos nodos que son muy chulos, ¿no? Este nodo de aquí que te permite, o sea, que tiene el 35% de probabilidad de que te den doble de objetos, probabilidad de 45% de conservar la runa de dominio, que las runas de dominio son unas runas que utilizamos aquí también, que lo que hace es que son estas de aquí. No la voy a usar porque esta no se consigue mucha, que lo que hace es cambiar el objeto y te puede conseguir cambiar el objeto por un objeto único de conjunto de la misma clase. Claro, si esta espada tiene, el tipo base de la espada tiene un objeto del mismo tipo que puede ser único o de ser, se convertiría de forma aleatoria en un ítem de ese tipo. Y con ese talento que vemos aquí, que acabo de enseñar, Círculo de la Fortuna, este de aquí, tienes un 45% de probabilidad de conservar la runa de dominio. Igual que pasa cuando hacemos lo del potencial de forja con los nombres aún no me quedo con ello. Con el glifo de la esperanza, pues pasaría con ese talento con la runa de dominio, ¿no? La verdad es que son muy interesantes. Hay una que me gusta mucho. ¿Cuál era? Cuando tienes un objeto de conjunto, recibes el conjunto completo. Esto es una locura. Esto está chulísimo. Porque al final, cuando tienes la suerte de que te den un ítem que con las profecías, además, es con este, claro, son individuales las profecías. Comparten la reputación, pero las profecías son individuales del personaje, no comparten las del main. Lo cual está guay porque eso te hace poder buscar profecías diferentes. Y hay mucha facilidad de encontrar objetos de ser con profecía y al final con ese talento pues conseguirías el set entero. La verdad es que estos talentos para jugar solo están increíbles. Esto es algo que te da un juego enorme. Añadido a lo de la forja, pues la verdad es que estoy encantado con la forma en que se lootea y con la forma en que se pueden conseguir objetos que tú necesitas que conviertas en bis para tu build con, con este tipo de mecánicas, ¿no? Además de la mecánica de Nemesis, que he hablado ya mucho de ella en otros vídeos y me parece que te da una facilidad muy grande a la hora de personalizar el personaje y tener ítems que te puedan beneficiar para tu build, ¿no? Una cosa importante antes de pasar a otro tema, cuando hayáis utilizado un glifo del caos, recordad, antes de hacer algo que no sea intentar randomizar otra vez la línea que no os guste, cambiar al glifo de la esperanza, porque si por lo que sea queréis mejorar este al siguiente tier y no os acordáis de cambiar el glifo del caos, vais a cagarla porque vais a rolear una línea diferente. Y si es la que queríais subir a otro nivel es porque os interesaba y sería un fail bastante importante, ¿vale? No vamos a profundizar más en esto. Espero que haya quedado todo claro. Como siempre digo, cualquier duda sobre el tema, comentarios, por favor, se agradecería porque así tenemos la posibilidad de contestaros e ir adaptando el contenido a la comunidad y a las personas que son fieles a seguir viendo los vídeos que subimos. Y nada, pasamos a otro tema. Vale, ahora vamos a hablar de habilidades. Esto es algo que puede utilizarse para diferentes action RPG, ¿no? En PoE incluido. Porque el tooltip de lo que es la habilidad se parece un poco, ¿no? Tiene cosas parecidas, como esto de las etiquetas. Es importante, por ejemplo, cuando veáis que una habilidad en las etiquetas pone físico, pone cuerpo a cuerpo, pone área, pone movimiento, pone fuerza y pone sintonía. En el caso de la fuerza y la sintonía, en este se ve mejor. En este ves que pone fuerza y pone sintonía. Al bajar, veis que en fuerza, progresión, te dice exactamente lo que te hace la fuerza en la habilidad y te dice exactamente lo que te hace la sintonía en la habilidad. Que pongan en las etiquetas esos nombres, esos títulos, rayo, cuerpo a cuerpo, fuerza y sintonía, significa que todo lo que mejore el daño de rayo te va a mejorar el daño de esta habilidad. Todo lo que mejore el daño de cuerpo a cuerpo te va a mejorar el daño de esta habilidad. Y todo lo que te dé fuerza o te dé sintonía te va a mejorar en la medida en que te dice, a partir de la parte de abajo, en la propia habilidad, ¿vale? En el caso de la fuerza, pues nos daría un 112% del aumento del cuerpo a cuerpo, de daño cuerpo a cuerpo, y en sintonía nos da directamente un punto base de daño de hechizo, ¿vale? Eso es importante porque tanto en cuerpo a cuerpo como en hechizo, como en cualquier otro tipo de daño, todos los multiplicadores
Cuando veis que te da 112% de ataque de cuerpo a cuerpo. Tengo el legendario este que salió random con un Nemesis, con el main. Por ejemplo, me da 107% de daño de rayo aumentado. Y veis, por ejemplo, que la segunda línea me da 32 de daño de frío cuerpo a cuerpo. Es importantísimo, esto también vale para PoE, que diferenciemos entre el daño base y el daño porcentual. Porque el daño porcentual lo que hace es mejorar todo el daño base que tú tengas. Y si por lo que sea no tienes mucho daño base, imaginaros que tenéis, me lo invento, 10 puntos de daño de rayo. Y eso es todo lo que tú tienes de daño de rayo. Si tú tienes un 1000% de mejora, no deja de ser 10 puntos. O sea, está claro que 1000% pues es una mejora alta, pero estábamos haciéndolo sobre 10. A lo mejor hay un punto en donde quedarte con la mitad de ese porcentaje, pero aumentar. No, a lo mejor no, 100%. Si en vez de tener 1000% tienes 500%, pero no tienes 10, tienes 30, estarás haciendo más daño. Por lo tanto, hay que tener esa diferenciación. La base se ve mejorada por las mejoras porcentuales. No sirve de nada tener mucha mejora porcentual si tu base no es alta. Por lo tanto, todo lo que te dé daño base, a priori, es algo muy importante de tener en cuenta. Porque todos los multiplicadores van a basarse en ese daño. Es importantísimo que tengáis eso en cuenta, ¿vale? Eso vale para todas las habilidades. Aquí, por ejemplo, en las habilidades he preferido hacer este tipo de explicaciones con el druida porque al utilizar habilidades que la mayoría son habilidades directas, no son minions, aunque también los tiene, pero bueno, yo estoy hablando de habilidades que no son minions en este caso, con la nigromante, al ser todo minions, es una putada calcular los daños porque el ulti de daño de minions no aparece en el Last Epoch, eso sí que aparece en PoE 2, pero con las habilidades normales es más fácil, ¿no? Aquí veis lo mismo, físico, cuerpo a cuerpo, área, movimiento, transversal y fuerza. Todo lo que mejorase o hiciera alguna modificación a este tipo de daño o de hechizo o de habilidad va a mejorar a esta habilidad, ¿vale? Si yo aumento la inteligencia, pues no me va a servir de nada en esta habilidad. Y en el caso de la fuerza, como pasa con todas las estadísticas, te va a explicar luego en qué medida te lo aumenta, ¿vale? Un punto de fuerza me va a dar un 4% de daño de esta habilidad, ¿vale? Y eso pasa con todas las habilidades, menos con los minions. Ponemos aquí la convulsión y lo mismo, físico, cuerpo a cuerpo, área, fuerza y sintonía. ¿Vale? Cuando veis área, pues si aumenta el área de efecto, el área de estabilidad va a ser más grande. Si aumenta el daño de área, el daño de estabilidad va a aumentar. Y así con todo, ¿no? Y veis que diferencia otra vez fuerza y sintonía. Porque como te dan las dos estadísticas, pues es importante que tú sepas en qué mejora una y en qué mejora la otra, para saber a qué puedes ir y de qué manera puedes mejorar la build cuando tú le estás dando un punto de algo. Para mí es muy importante cuando juego a este tipo de juegos ser consciente de qué está haciendo la mejora que yo le doy. ¿Qué significa que yo le dé velocidad de ataque? ¿Qué significa que yo le dé porcentaje de daño? ¿Qué significa que yo le dé una estadística concreta a mi build y cómo me mejora eso? Porque de esa manera puedes hacer o controlar mejor las mejoras que haces o buscar, en este caso con el tema del crafteo, líneas concretas para que tu build sienta mejor. Porque habrá un momento en el que un punto de fuerza sea más o menos viable que un punto de sintonía o eso sea más o menos viable que un 4% de daño aumentado. Y eso lo tienes que controlar tú en base a las estadísticas de tu personaje y la información que te da el juego acerca de las habilidades. Es súper importante en estos juegos controlar eso, porque de esa manera no te vas a ver tan necesitado de estar continuamente mirando una build y a veces de repente te encuentras con una barrera de que los bichos pues no los bajas o te meten mucho y es porque a lo mejor no tienes un control. Esto de aquí, que también es algo básico en este tipo de juegos, este personaje está recién creado, tiene nivel 20. Temas de resistencias, tener las capadas es muy importante, entender cómo funciona la armadura, cómo funciona la esquiva, cómo funciona en defensa aquí el tema de la probabilidad de bloqueo, no porque yo no tengo escudo, la resistencia y el umbral de resistencia, que esto también es una estadística muy importante en este juego, porque en base a la resistencia y el umbral de resistencia, lo que hace es que el daño que recibes a partir de que llegues al umbral de resistencia, que está bajo, esto significa que cuando yo tenga 160 puntos de vida o menos, yo voy a recibir un 35% menos de daño, ¿vale? Y entender todas estas cosas te van a ser, eh,
que puedas hacerle mejores mejoras, o que puedas entender cuando te chocas con una barrera en el juego porque no puedas seguir avanzando, porque no tienes daño suficiente, porque que tú puedas entender qué puedes cambiar para hacer que tu personaje funcione mejor. ¿Vale? Tampoco vamos a profundizar mucho más allá de esto, tampoco quiero que el vídeo sea infinito, así que vamos a pasar al siguiente punto. Vale, y en el último punto vamos a hablar de una parte que, como he dicho al principio, para mí es muy importante porque una vez que subes un main, por ejemplo, el PoE 2, que te haga de nuevo hacer toda la campaña con todo lo que eso significa en inversión de tiempo, por muy rápido que lo haga, porque no todo el mundo tiene infinitas horas para jugar, porque a veces tienes 2 horitas y lo que quieres es disfrutar del juego. Y por eso, tanto la parte del crafteo de este juego como la parte de, en este caso, cuando llegas a nivel 15, 20 aproximadamente, depende de los bichos que vayas matando por el camino y lo rápido que vaya, eh, cuando llegas aquí al fin de los tiempos, que es donde se consigue cuando decides qué rama de talentos vas a usar de tu personaje, también tienes la opción de venirte a la parte de los monolitos, que son los mapas del juego, ¿no? Esto es una parte muy... Estamos hablando de a lo mejor llevar media hora jugando. Y este de aquí va a estar desbloqueado desde el principio. Entonces tú podrás, a pesar de que es nivel 58, podrás venir aquí si quieres y te lo puedes permitir porque tu personaje lo consiga. Empezar a hacer monolitos, que son los mapas, y avanzar en el endgame del juego directamente. Incluso con el primer personaje. La cosa es que evidentemente no es fácil avanzar cuando tu personaje es el primero, a lo mejor no tienes ítems guardados para poder compensar la diferencia de nivel, pero la posibilidad la tienes. Que a lo mejor te quieres quedar farmeando ítems, buscando que te salga algo bien, o cuando tú te veas capaz, a lo mejor no te vienes al 20, pero te vienes al 30, al 30 y poco, y te vienes y ves que es posible hacerlo, pues puedes venirte. Aquí se sube mucho más rápido que en el modo historia, porque los mapas, evidentemente, hay más concentración de bichos, los hacen más rápido, y en el momento en el que, incluso con el primer personaje, en el momento en el que te sientas con la capacidad suficiente de que para ti la campaña sea un paseo, te puedes ir a la campaña para conseguir esto de aquí, la recompensa de puntos de pasiva y de ranura de ídolos, que es la razón por la que al final hay que terminar la campaña. Porque si no, no estaríamos perdiendo tanto pasivas como la ranura de ídolos, que es una parte importante para estar bien equipado en el endgame. Por lo tanto, con el primer personaje a lo mejor sí te puedes hacer la campaña entera, pero tienes al menos la opción de venir aquí, farmear quizás más rápido la experiencia aquí, y una vez que tu personaje vaya volando por la campaña, te vas a la campaña, la haces y consigues los puntos de pasiva y los ídolos. Para el primer personaje. Para el segundo personaje, por un lado, a lo mejor has guardado equipo, tienes más runas, te es más fácil craftear porque ya tienes equipo y tienes muchas runas del primer personaje que ya habrás farmeado en el endgame y demás. Y a lo mejor sí te compensa hacer esto desde incluso antes, ¿no? Porque ya tu personaje puede ir un poco más sobreequipado de lo que venías con el primer personaje. Pero, además de eso, para conseguir las pasivas, una vez que tienes el primer personaje, venirte aquí y venir aquí con la llave que tendrás que haber conseguido. La llave la tenemos aquí. Estas 3 llaves son las 3 llaves de las mazmorras. Si has farmeado con tu personaje ya pues tendrás llaves. Te puedes venir a estas zonas de aquí que verás como con una botita ahí que puedes saltarte parte de la historia, ¿vale? Llegarás aquí, tendrás que hacerte una mazmorra con el personaje, que es lo mismo que he dicho que con los monolitos, ¿no? Tu personaje tiene que poder hacerlo, pero bueno, en el momento en el que hayas farmeado un poco, tu personaje vaya bien, al menos tienes la opción. Te vienes aquí, podrás llegar a la Era Divina, que es para llegar directamente al observatorio o al bazar, que es una parte importante del tema de la facción que eliges antes de llegar a los monolitos, además de los puntos de pasiva. En la Era en Ruinas, si no recuerdo mal, aquí es donde vienes cuando haces lo que acabo de decir. Aquí, en la Arboleda Umbría, también al llegar aquí puedes saltarte. Y la otra, si no recuerdo mal, estaba también en la Imperial. Sí, aquí. Bastión de Fuego de Alma. Tienes que tener las llaves que ya habrás farmeado previamente con tu personaje principal. Esto sí que hace falta que ya hayas hecho un poco de endgame con algún personaje y podrás saltarte una parte importante de la historia para conseguir los puntos de pasiva y las ranuras de ídolo más rápido. Para mí esto es importante porque en PoE
tienes que volver a hacer la campaña, como he dicho. Diablo también hace esto muy bien porque a partir del primer personaje, los siguientes puedes directamente saltar al endgame. Repito, a veces pensamos que todo el mundo que juega a los juegos hoy en día es streamer, porque sacan las compañías, sacan los juegos y aquellos que se dedican profesionalmente a este, pues destripan los juegos en cuestión de una semana. Y el tiempo que han invertido en una semana esas personas, a lo mejor una persona normal necesita un mes o incluso más para invertir el mismo tiempo, porque tienes poco tiempo, porque trabajas, porque tu familia, etc, etc. Entonces todas estas cosas que te aportan juegos como las Epoch o incluso Diablo en este caso, se agradecen porque te permiten probar más personajes y que la diversidad del juego de alguna manera la disfrutes mucho más, ¿no? Que solo ir con un único personaje. Además, el tema de ir consiguiendo con este personaje, con el principal, los objetos de set, los legendarios que puedes ir luego. Claro, si llegas a un punto del endgame donde ya está, yo todavía no lo estoy haciendo, donde ya estás haciendo crafteo de los exaltados con los únicos para tener legendarios y esos legendarios se los pasas porque por requisito de nivel tú tienes un requisito de nivel de los ítems más bajos, como la hacha que habéis visto con el druida. El requisito de nivel, cuando tú haces todas las cosas que puedes hacer de crafteo con el ítem de fusionar legendarios, o sea, únicos y exaltados y demás, eso nunca cambia el requisito de nivel. Entonces puedes tener ítems únicos de requisito de nivel bajo, convertirlos en legendarios y ponerlos en vuestros alters, lo que permitirá que avancéis mucho más rápido y lleguéis al nivel que tiene tu principal sin tener que invertir la misma cantidad de horas. La verdad es que eso es guay porque además de que en el momento en el que estás jugando con el primer personaje, en este juego, en las Epoch, la facilidad para cambiar de build, para resetear talentos, es muy fácil o incluso, como habéis visto, para craftear. En ese sentido, la comparación para mí entre las Epoch y Poe, jugadores que quizás no hayan jugado mucho a este tipo de juegos, creo, en mi humilde opinión, que van a disfrutar mucho más de la accesibilidad de las Epoch que jugando a Poe 2, ¿no? Es verdad que Poe 2 gráficamente tiene algo más. Yo estoy escuchando muchas críticas de los gráficos del juego. Tampoco me parece que tenga gráficos malos. Son gráficos que están buscados para ser de esta manera un poco más cartoon, pero no creo que tenga gráficos malos. Y en cuanto a jugabilidad, es un juego increíble. La historia, bueno, la historia es un poco pero en Poe tampoco la historia es una locura, aunque hay lore y todo lo que queráis, pero no te mete tanto la historia como antiguamente sucedía, como en juegos como Diablo 2, ¿no? Que sí que se vivía de otra manera, porque incluso Diablo, a pesar de que sí que tiene un punto fuerte en su historia, pero tampoco llega a los niveles que teníamos, que estábamos acostumbrados en aquellas épocas de Diablo 2, Warcraft, eh, y también pasa incluso en World of Warcraft, ¿no? Pero bueno, la jugabilidad de las Epoch me parece increíble. Creo que como juego para iniciarse en este mundo de los action RPG es perfecto. E infinitamente para mí más accesible que Poe. Con esto vamos a dejar para que el vídeo no sea muy largo el vídeo por hoy. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Estaría encantado, aún no ha sucedido, pero estaría encantado que pongáis algo en comentarios sobre qué os apetecería ver en los siguientes vídeos, qué os gusta de estos vídeos, qué no os gusta de estos vídeos. De todas maneras, muchas gracias por el apoyo. Sigo repitiéndolo en todos los vídeos porque estoy muy contento del recibimiento que estamos teniendo con esas visitas. Y nada, deseando poder hacer más contenido para vosotros. Mañana posiblemente con el Campfire de Diablo 4 intentaremos hacer un primer directo. No sé si la conexión nos lo va a permitir hacer correctamente, pero va a ser la intención. Así que nada, muchísimas gracias. Darle a like si os ha gustado, suscribiros, que nos ayudáis un montón en el canal. Estamos ahí en ese reto de las 100 suscripciones para jugar a No Rest for the Wicked, y como he puesto en el short de esta mañana, sortearemos una clave de Early Access de Poe 2 y poco más que decir. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí, gracias por vuestro apoyo y nos vemos mañana.